Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1981, un testigo les habló a los investigadores de un doble asesinato en Idaho. Cerca del campamento de un cazador encontraron el cuerpo de un guarda y pesca. El cuerpo de un segundo oficial estaba desaparecido. Junto con el asesino, Claude Dallas, los investigadores seguirían al montañés a través de un terreno implacable. Uno que Dallas conocía mejor que nadie. En una zona marcada por el sentimiento antigubernamental, el FBI sabía que la persecución sería difícil, pero Dallas debía ser encontrado. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El sol se puso en el salvaje oeste hace tiempo, pero algunos se negaron a abrir los ojos. Claude Dallas era uno de ellos, un cazador astuto que desconfiaba de la autoridad. Dallas caracterizó el fuerte individualismo que forjó este país. Fue muy lejos al matar a 2 guardas de caza y pesca en el año 81. La ley que tanto despreciaba comenzó a asediarlo. Pero Dallas conocía la tierra y podía vivir de ella el tiempo que necesitara. Encontrarlo no sería fácil. Soy James Castron, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. Un hombre como Dallas podría esconderse en cualquier sitio. La gravedad de su crimen exigió que nunca dejáramos de buscar. Una patrulla moderna formada para capturar al rebelde y entregarlo a la justicia. El vaquero asesino. El 5 de enero de 1981, Jim Stevens llegó al campamento de un amigo cazador llevando provisiones según lo prometido. Hizo unos disparos de advertencia para avisar de su llegada. Sabía que su anfitrión no le gustaba ser sorprendido por visitantes sin previo aviso. El cazador Claude Dallas creó el sistema de disparos de advertencia. Hola, Jim. Era cauteloso de su campamento. Buen Dallas. Dallas estaba feliz de tener los suministros. Esperaba el invierno en Bull Basin, un área remota al suroeste de Idaho, cerca de la frontera con Nevada. Había cazado unos linces fuera de la temporada y planeaba vender sus pieles en primavera, pero antes necesitaba comida para mantenerse. Hay que bajar al río para ver qué sucede. Además de reabastecer el campamento de Dallas, Stevens fue a buscar utensilios de indios. Planeó buscar a lo largo del río. En un área tan aislada era obvio que encontraría nuevos artículos para su colección. Revisa el área mientras veo lo que trajiste. De acuerdo. Dallas se quedó para revisar sus nuevas provisiones. Stevens estuvo afuera por poco tiempo. Al escuchar voces, Jim Stevens regresó pronto al campamento. Descubrió que su amigo no estaba solo. Todo el camino desde Nevada. Dallas estaba discutiendo con 2 guardas de caza y pesca, Bill Pogue y Conley Elms. Oiga, señor Alto, un momento, ¿tiene un arma? Él es Jim Stevens. Stevens observó que la pistolera de Dallas estaba vacía. Aunque los oficiales no solían encontrarse con problemas, muy pocos montañeses se alegraban al verlos. Le pidieron la pistola a Stevens, siguiendo el procedimiento normal. Muy bien, desde el principio. ¿Usted está con él? Pogue y Dallas discutieron sobre las pieles de los linces que colgaban en los alrededores. En Idaho la temporada aún no comenzaba. Empezó hace 2 semanas. Sé de dónde las trajeron. Esas no son de Nevada. Dallas se puso de mal humor mientras buscaba una excusa. La discusión se intensificó. Sabemos de dónde las trajeron y podemos Pogue darle... mencionó una citación, lo que hizo molestar más al cazador. No puede advertirme. Luego el guardabosque Elms entró en la tienda de Dallas para buscar contrabando. Él no necesita es mi una orden. propiedad. Atrás. Dallas se enfureció e insistió en que necesitaba una orden de Es registro. mi casa. Mi casa. Señor, es suficiente. Alto. Sí, lo encontré. El oficial Pogue dirigió su atención a la ¿Qué tienda. es lo que dices? De pronto Dallas disparó un arma. ¿Qué acaba de pasar? ¡Los mataste!
¿Por qué les disparaste? Sacó una .357 que tenía escondida y la descargó en los oficiales desprevenidos. Oh, Dios. Sin decir una palabra, Dallas tomó su rifle calibre .22 y lo apuntó con cuidado detrás de la oreja de Bill Pogue. Conley Elms se encontró con el mismo destino. Jim Stevens estaba aturdido. Dallas sostuvo que Pogue intentó sacar su arma. Stevens se había volteado justo antes de que comenzaron los disparos y no podía negar la afirmación de Dallas. Viste su mano en su arma. Juré que esta sería la última vez que me arrestaban. Oh, Dios. No lo harán de nuevo. ¿Pero tenías que matarlos? Pero ¿por qué el oficial sacaría su arma? ¿Y por qué asesinaron a Elms? Tal vez su amigo se había vuelto loco. Será mejor que busques algo Temiendo para por su vida, Stevens decidió que lo mejor era cooperar. Obedeció las órdenes de Dallas. Usando una de las mulas de Dallas, arrastraron el cuerpo de Bill Pogue hasta la cresta en donde estaba el auto de Stevens. Ahí metieron el cuerpo y regresaron al campamento. Como el cuerpo de Conley Elms era muy pesado para que la mula pudiera subirlo por la cuesta, Dallas sugirió descuartizarlo y recoger las partes. Al final lo arrastraron casi 1 kilómetro por el terreno rocoso hasta el río. Ese sería el único error de Dallas. No pesó el cuerpo. Mientras flotaba río abajo, alguien lo vería. Como cazador, Dallas sabía todo sobre dejar huellas. Debía cubrir las suyas para dificultárselo, complicárselo a los investigadores que lo perseguirían. Usando querosén, quemó las manchas de sangre dejadas al mover el cuerpo. Stevens tuvo que ayudarlo. Después Dallas hizo 2 fogatas pequeñas para quemar las sogas con las que movieron los cuerpos y parte de sus equipos. Intentó deshacerse de cualquier cosa que tuviera sangre. Dallas nunca expresó remordimiento por las muertes. Para Stevens, Dallas no parecía mostrar emociones, una razón más para temerle. Dallas tenía que deshacerse del cuerpo de Bill Pogue. Decidió ir a casa de un amigo en Nevada por ayuda. Stevens no quería hacer enojar a Dallas, lo que podría darle la oportunidad de alejarse del asesino. Se dirigieron a Paradise Hill, Nevada, a 5 horas de distancia. Mientras conducía, Dallas trató de convencer a Stevens de que las muertes habían sido un homicidio justificado. Dijo que los guardabosques habían invadido su territorio y lo amenazaron. Él solo se había defendido. Stevens no podía entender cómo era esto posible, pero no discutió. No había forma de saber lo que Dallas podría hacerle a él. Cerca del final del camino, Dallas se disculpó con Stevens por involucrarlo. Llegaron a la casa de George y Liz Nielsen en Paradise Hill alrededor de las 11 en punto de esa noche. Los Nielsens eran dueños de una taberna pequeña fuera de su hogar y ya estaban cerrando. ¡George! ¡George! ¿Quién es? Váyanse de aquí. ¡George, es Claude! ¡Abre! Dallas le dijo a su viejo amigo George que había asesinado a 2 oficiales. Necesitaba la ayuda de Nielsen. Con otros a su alrededor, Jim Stevens ya no temía por su vida, pero lo que había visto y hecho aún lo aterraba. Dallas le contó a George y a Liz Nielsen que tenía un cuerpo afuera y que el otro estaba en el río cerca de su campamento. George Nielsen compartía con Dallas el descontento por la ley y creyó en la afirmación de defensa propia. Aceptó ayudar. Dallas le dijo a Stevens que se podía ir y le pidió prestada la camioneta de Nielsen para sacar el cuerpo de Pogue y enterrarlo. Enseguida salió para que Dallas pudiera mover el cuerpo del auto a la camioneta de Nielsen.
Espera un momento. Vamos. Así estará bien. Stevens pudo irse a casa. Dallas salió por su cuenta a deshacerse del cuerpo. Horas después regresó con los Nielsen a ducharse, cambiarse de ropa, comer y empacar. Los Nielsens le dieron un poco de dinero y comida. Alrededor de las 5:30 de la mañana, Nielsen lo dejó a 24 kilómetros de distancia, en donde se creía que otro amigo lo buscaría. De cualquier forma, Claude Dallas había desaparecido. Unas horas después, Jean Stevens se dio cuenta de que tenía que ir con la policía. Liz, Luego de hablar con George, visitó a Liz Nielsen en el hospital local en donde trabajaba. Ella aceptó que debían llamar a las autoridades. Estaban muy involucrados como para no hacerlo. debemos entregarlo. Se reunieron con el fiscal del condado. Steven explicó que estuvo en el momento de los disparos, pero se volteó cuando Dallas comenzó a disparar. Fuimos río abajo. No vio si y- Pogue sacó su arma, por lo que Stevens no podía verificar o refutar la historia de defensa propia de Dallas. George y Liz Nielsen contaron cómo ayudaron a Dallas a desaparecer, pero no sabían en dónde estaba. Todo lo que sabían era que por alguna razón Claude Dallas había enloquecido. Era impredecible, estaba armado y afuera en alguna parte. Si Stevens decía la verdad, había 2 oficiales muertos y un asesino en fuga. El fiscal contactó al alguacil del condado de Owyhee, Tim Nettleton, y llamó a las autoridades locales. Notifiqué al departamento de la policía para obtener asistencia debido a la experiencia que podrían proporcionarle a mi departamento. Mientras Nettleton se preparaba para investigar la escena del crimen y verificar la historia de Stevens, llamaron al FBI para rastrear a Dallas. El agente especial Frank Nensel, quien estaba asignado en Reno, fue asignado como el agente del caso de Nevada. Se contactó al FBI para la investigación de los asesinatos de los oficiales Polk y Elms, porque se creía que primero Dallas había asesinado a estos 2 oficiales a sangre fría y segundo, que había huido del estado de Idaho para evitar el juicio. Tenemos 6 áreas boscosas, agua y un terreno muy extenso. Dallas conocía el terreno y tenía una ventaja, pero el FBI tenía que encontrarlo. El alguacil Ken Nettleton estuvo encargado de la investigación de la escena del crimen en donde Claude Dallas asesinó a los 2 oficiales. Estaba acompañado por agentes y forenses expertos del estado. Un investigador a bordo de un helicóptero del noticiero vio un cuerpo en el río. Informó por radio al equipo terrestre y ubicaron el cuerpo del guardabosque Conley Elms atrapado debajo de una rama sumergida. Al menos una muerte fue confirmada. De vuelta en el campamento, los oficiales se acercaron a la tienda de Dallas con precaución en caso de que estuviera esperándolos. Pero solo quedaban pieles y cuero. Con el área asegurada, el alguacil Nettleton y el equipo forense podían comenzar a verificar el resto de la historia de Stevens. No podían basarse solo en el testimonio de un testigo. Necesitaban evidencia sólida para ubicar a Dallas en la escena del crimen y probar lo sucedido más allá de una duda razonable. Los investigadores grabaron y tomaron fotos para conservar la ubicación de las huellas y otras evidencias. Estaban más interesados en recolectar evidencia balística. Los examinadores necesitaban recuperar las armas de los oficiales y cualquier bala que hubieran disparado. La pregunta era si los guardabosques habían disparado o si incluso habían sacado sus armas. Si lo habían hecho, quizás Dallas podría ser inocente de asesinato. Los investigadores encontraron casquillos de calibre .357 y .22, los cuales esperaban que los ayudaran a determinar quién los había disparado. A pesar de haber quemado la evidencia, quedaban muchos restos. Las ramas quemadas podrían dar pistas sólidas.
En el proceso descubrimos dónde habían sido amontonadas las ramas de Artemisa sobre la sangre, que luego identificaron como la de Bill Poe y la de Conley Elms. Estaba quemada y supusimos que era para destruir la evidencia. Fue un trabajo arduo, pero su meticulosidad fue crucial. Incluso el más pequeño rastro de evidencia sería útil para el examinador del Laboratorio Criminalística del Estado de Idaho, Rick Ruff. Hubo una serie de manchas de sangre que reunimos de las plantas, de la tierra, alrededor de la fogata, en varios lugares. El único testigo, Jim Stevens, cooperó por completo. Su testimonio ayudaría al oficial Harry Capol de Idaho a reconstruir los asesinatos. Creo que al día siguiente llevamos a Steve de vuelta a la escena del crimen e hicimos que nos guiara mostrándonos en dónde estaba parado Elms, en dónde estaba parado Poe, en dónde estaba él, en dónde estaba ubicado Dallas. Y luego procedimos a tomar varias fotografías. Los investigadores estaban seguros de lo que había sucedido, pero no sabían en dónde estaba Claude Dallas o en dónde había ocultado el cuerpo de Bill Poe. Gracias a todos por venir hoy. Oficiales locales y estadales y voluntarios civiles fueron a buscar el cuerpo. La noticia de los asesinatos de los guardabosques impulsó estas búsquedas. La mayoría conocía a las víctimas y a sus familias. Reunidos aquí para encontrarlos. El alguacil Gary Amon, luego un operador, formó parte de la búsqueda. Con Dallas siendo un asesino de policías a sangre fría, fue una investigación aterradora. Pero había indignación afuera, por lo que queríamos ayudar a las familias a encontrar el cuerpo para que pudieran enterrar a su ser querido. Muchos de los investigadores conocían el desierto de 78 kilómetros cuadrados que iban a revisar, pero había docenas de pozos de minas abandonados y hondonadas en donde esconder el cuerpo. Ojos marrones. Y Dallas los conocía a todos. Bien, muévanse, aprovechemos la luz. Iban a usar tecnología avanzada como escáneres infrarrojos, pero lo más importante, confiarían en su propia dedicación y paciencia. Fueron días muy largos, días fríos. Caminábamos, montábamos a caballo, volábamos en aviones y helicópteros. Se encargó al equipo de búsqueda del FBI encontrar a Dallas. El cazador podía estar en cualquier parte. Se decía que conocía cada cueva y cada hoyo de la zona en donde coinciden Iowa, Oregon y Nevada, por lo que el FBI no perdió tiempo en cubrir la región con agentes. Una unidad especializada del FBI llegó esta mañana a Winnemucca. 12 miembros del equipo SWAT salieron de San Francisco. Van a evaluar y seguir cualquier pista de diversas zonas. Había al menos un centenar de oficiales, incluyendo a los equipos SWAT de California, Idaho y Nevada. Era una patrulla lista para cualquier cosa, porque nadie sabía lo que el montañés peligroso podía hacer. Mientras el agente especial Frank Nensel coordinaba la búsqueda de Nevada, el agente especial George Colley de la oficina de campo de Boise pasó a ser el investigador principal del FBI. Las historias sobre Claude Dallas al principio parecían ser que él era un solitario. Era alguien que no se acercaba mucho a las personas. Era alguien que podía vivir solo, irse a las montañas y ser independiente por completo. Dallas proyectó la imagen de un montañés de un libro de cuentos a aquellos que lo rodeaban. Fue una historia en proceso. Dallas nació el 11 de marzo de 1950 en Winchester, Virginia. Era el segundo hijo en una familia de 9 personas. Cuando era un niño, su padre le enseñó a cazar y a poner trampas, y las leyes de caza no aplicaban para ellos. El FBI se enteró de que el nombre de Dallas ya estaba en sus archivos por un cargo de deserción hacía más de 10 años. Cuando tenía 18 años, se registró en el reclutamiento según lo exigía la ley. Luego dejó a su familia y se dirigió a California.
Dallas encontró trabajo como ranchero aunque no tenía experiencia. Pero aprendió rápido y pronto se hizo conocido por su esfuerzo y por su descontento por la ley. Después de varios años siguió adelante, tal vez sin saber que el FBI lo buscaba por deserción. En 1973, el FBI capturó a Cloud Dallas. Lo arrestaron por no presentarse al reclutamiento. Pero la junta encargada no pudo probar que alguna vez recibió sus avisos. Retiraron los cargos. Fue su primera victoria sobre las leyes del gobierno que despreciaba. Dallas se mudó a Paradise Hill, Nevada. Decidió cambiar su trabajo de ranchero por la vida de un cazador. Quería ser independiente. En poco tiempo, Dallas se ganaba la vida como cazador en las tierras salvajes de Nevada. Aunque tenía licencia, sus trampas solían violar las leyes estatales de caza por uso de cebo ilegal. Los cazadores legales tenían poco respeto por su negocio. El alguacil Nettleton conocía la reputación de Dallas. Dallas no servía para eso. Nunca se tomó el tiempo de ir con un verdadero cazador y aprender a poner trampas. Mientras las autoridades investigaban al hombre que estaban persiguiendo por presunto asesinato, descubrieron una historia de conflicto con la ley. En 1976, el guarda de caza y pesca de Nevada, Dale Elliott, se encontró con algunas trampas con cebo ilegal de Dallas. Dallas usó aves y partes de animales para atraer linces, cuyas pieles vendía a buen precio. Pero esta también atraía animales como mapaches y zorrillos, y los mataba sin necesidad. Elliott confiscó las trampas y multó a Dallas con $100. 2 años después, en 1978, otro oficial, Jim Weller, se encontró con más trampas en el territorio de Dallas, que tenían trozos de carne y no tenían etiquetas. Al no encontrar a Dallas y como era tarde, Weller decidió regresar al día siguiente para buscarlo. A la mañana siguiente, Weller y el ayudante del alguacil encontraron la camioneta de Dallas, pero de nuevo no pudieron localizar a Dallas. Dentro de la camioneta encontraron 2 armas, un rifle y un revólver. Era en contra de la ley de Nevada tener un rifle cargado dentro de un auto y por lo tanto lo confiscaron. También tomaron el revólver. 2 armas cargadas en un presunto auto abandonado suponían una situación peligrosa. Cualquiera que estuviera en las cercanías podía tomar las armas. Los oficiales le dejaron una nota a Dallas explicándole en dónde estarían las armas. Soy Cloud Dallas. Vengo a buscar mis armas. 3 días después, un Cloud Dallas disgustado llegó a la oficina del alguacil en Winnemucca, Nevada, para reclamar sus armas. Estaban descargadas y Dallas sostuvo que los cartuchos que estaban dentro habían sido usados. Los oficiales no pudieron presentar evidencia de que las armas tenían balas para disparar. Le devolvieron las armas y no se emitió ninguna multa. Fue otra victoria para Dallas. Cloud Dallas era un hombre que rechazaba las reglas de la sociedad. Pero si sus reglas le permitían asesinar, el FBI tenía que arrestarlo. A solo días de las muertes de los 2 oficiales, los agentes del FBI reunieron información acerca del asesino Cloud Dallas. El agente especial George Cully lideró la investigación. Hola. Nos dimos cuenta de que para encontrar a Cloud Dallas teníamos que conocer más de él. El FBI habló con los cazadores y rancheros locales. Muchos se negaron a ayudar. La información sobre Dallas llegó con lentitud. Mientras sucedía, el FBI reconstruyó los hechos previos al asesinato de los 2 oficiales. En diciembre de 1980, un mes antes de las muertes, Dallas construyó una tienda de invierno en los montes en el extremo suroeste de Idaho. Pasaría el invierno solo, cazando, excepto por algunas visitas de amigos como Gene Stevens, quien prometió llevarle el correo y suministros. Eligió Bull Basin para su campamento. Era perfecto para él, un territorio aislado y salvaje, abundante en linces y ciervos, un lugar en donde un hombre podría vivir según sus propias reglas. Los vecinos más cercanos a Dallas estaban a kilómetros de distancia.
Sabía que otros cazadores a veces trabajaban en Bull Basin, pero descubrió que podría evitarlos a ellos y a las leyes estatales de pesca y caza. Pero un día su vecino lo visitó. Eddie Carlin era dueño del rancho 45 a 20 kilómetros de distancia. A menudo cazaba en Bull Basin y quería saber quién estaba trabajando en su territorio. Carlin vio pieles de lince en el campamento. Cuando hizo un comentario, Dallas dijo que no creía en las leyes hechas por el hombre. Que hagan todo en línea recta. Algo sobre el cazador hizo que Carlin se sintiera incómodo. Tengo unas 45. Observó con nervios la .357 de Dallas, un arma más poderosa de lo que un cazador necesita. Carlin dejó en claro que su familia había cazado en Bull Basin durante años. Al final acordaron trabajar en zonas separadas de Basin. Voy a estar más alejado entonces. De acuerdo. Se mantendrían alejados del territorio del otro. Por el momento, Eddie Carlin estaba más preocupado por un par de cazadores que practicaban la caza furtiva en su rancho. En el noroeste, trabajar en el territorio de otro hombre es como robar directo de sus bolsillos. Carlin condujo 2 horas al teléfono más cercano para alertar al Departamento de Caza y Pesca. Eran las 10 de la noche el 4 de enero cuando Carlin contactó al oficial Bill Pogue. Pogue era conocido por ser un guardia estricto que seguía las reglas. Carlin sabía que él lo ayudaría a deshacerse de los cazadores no deseados. Pogue entendía las preocupaciones de Carlin. Debían atrapar a los cazadores furtivos antes de que se fueran a un nuevo territorio. Fueron 2 hombres que estaban en el límite de... Pogue le dijo a Carlin que iría de inmediato, pero necesitaba encontrar a un compañero. Llamó a 2 oficiales que no estuvieron disponibles para el viaje. Al final contactó a Conley Elms. Hola. Era tarde, pero cuando Elms escuchó el problema, aceptó ir de inmediato. Los guardas de caza y pesca llegaron al rancho 45 a las 3 de la mañana el 5 de enero. Después de unas horas de descanso en sacos de dormir, los hombres se unieron a Eddie y a Joan Carlin para el desayuno. Eddie describió a los cazadores furtivos que estaban cazando en su territorio. Los oficiales estudiaron cómo acercarse a ellos. Te veré en la mañana. Luego Joan añadió que había otro hombre llamado Claude Dallas cazando en Bull Basin. Estaba cazando fuera de temporada. Eddie les dijo que se cuidaran de Dallas. Los guardabosques dijeron que se cubrirían el uno al otro. Primero salieron para enfrentarse a los cazadores en el rancho 45. Hay que bajar al río para ver qué sucede. Jim Stevens llegó al campamento de Dallas a media mañana y salió a buscar utensilios, dejando a Dallas solo. Los oficiales entraron al campamento para verificar las posibles violaciones de trampas. Claude Dallas. Sí. Salga de la tienda, por favor. Bill Pogue y Conley Elms, guardas de caza. Dallas le contaría a Stevens lo que ocurrió después. Los oficiales le pidieron a Dallas su arma. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Puede decirnos por qué? Entregó una que los oficiales habían visto, pero mantuvo oculta el arma .357. Estas no son... Déjeme ver su licencia. Dallas dijo que la discusión comenzó después de que los oficiales revisaran su licencia de caza. Le preguntaron sobre las pieles que colgó. ¿Qué hay dentro de la tienda? Pogue presionó a Dallas por las pieles de lince y la furia de Dallas aumentó. ¿Qué hay de estas pieles? Estas pieles no son de aquí. Oiga, señor Alto, ¿tiene un arma? La tensión aumentó rápido. ¿Tiene una orden? Necesito una orden. Atrás. Y en un instante, el temperamento de Dallas se volvió mortal. Dios, ¿por qué les disparaste? Pero tal vez lo más horrible fue la manera en que ejecutaron a las víctimas. El alguacil Nettleton comprendió las implicaciones de los disparos a la cabeza. Ese disparo detrás de la oreja fue para acabarlo. Es la forma más común de un cazador de conceder la muerte.
Era obvio que Dallas consideró a los guardabosques no más que animales tambaleándose en una de sus trampas. La naturaleza fría y terrible del crimen no alteró a Dallas. Con calma trató de cubrir sus huellas, intimidando a Jim Stevens para que lo ayudara. Luego desapareció. En 48 horas, la búsqueda del cuerpo de Bill Pogue, hecha por voluntarios locales, comenzó. Equipo 3, vayan en esta dirección. Encontraron el cuerpo de Elms y la historia contada por Jim Stevens probó ser cierta. El otro oficial seguía desaparecido. Las autoridades locales y estatales usaron cada herramienta a su disposición, incluyendo el avión del alguacil Nettleton. La búsqueda aérea permitió que las revisiones de grandes áreas se realizaran de manera rápida. Era necesario en un territorio tan extenso. ¿Entendiste? La tierra recién excavada u otras señales de las acciones de Cloud Dallas podrían ser visibles desde el aire. Pero encontrar un cuerpo también requeriría una búsqueda lenta y minuciosa en tierra por parte de un equipo que incluía al alguacil Gary Amon. Cuando fuimos a buscar el cuerpo, alrededor de 50 personas fueron y acamparon cerca del Valle Paradise. Nos dividimos en equipos y fuimos a buscar en un área específica a lo que nos habían asignado. En principio volteamos cada roca y buscamos debajo de cada arbusto los rastros de una tumba, o huella, o cuerpo, cualquier cosa, cualquier evidencia que pudiera estar relacionada con el caso. Mientras las autoridades locales buscaban el cuerpo de Pogue, el FBI estaba persiguiendo a Cloud Dallas. Podía estar en cualquier parte, desde el noroeste hasta México o más allá. Dallas estaba en su propio territorio y la persecución prometía ser larga y frustrante. El agente George Galley y los otros investigadores sabían que para encontrar a Dallas tenían que delimitar la búsqueda. Teníamos que contactar a las personas que había visto en el pasado. Y comenzamos a tener una idea de la clase de persona que buscaría, aquellos que tuvieran los mismos intereses que él, y nos concentramos en quiénes eran sus amigos. Los investigadores sabían que Dallas tenía amigos en Paradise Hill, Nevada, así que se enfocaron allí revisando hogares, graneros y otras edificaciones. Los agentes se enteraron de que Dallas mantuvo la mayoría de sus pertenencias en una casa rodante detrás del bar de George Nielsen. Cuando los investigadores lo revisaron, descubrieron cerca de 20 armas y algunos manuales de entrenamiento en combate. Era evidencia importante de que estaban tras un hombre peligroso y que sabía cómo matar. Hola, quisiera hacerles algunas preguntas. Dentro del bar de Nielsen, el FBI interrogó a todos los que conocían a Dallas. Los Nielsen colaboraron y les dieron a los agentes la misma información que le dieron al fiscal del condado. Pero otros en el bar apenas cooperaban. Muchos lugareños no aprecian la intervención federal. Les dieron pocas pistas a los agentes. Era obvio que las personas estaban protegiendo a Dallas, ya sea porque les agradaba o porque despreciaban la ley. Los agentes federales no fueron los únicos en ser rechazados. Incluso los miembros de las autoridades locales como Harry Capol sintieron la frustración. Algunos, en contra del sistema, dijeron que los dos oficiales merecían ser asesinados. No tenían por qué invadir el campamento de este hombre, pero hubo muchas personas en el área de Winnemucca que no fueron de mucha ayuda, y creo que nuestra investigación habría avanzado mucho más rápido si hubieran estado más dispuestos a hablar o si los interrogábamos que nos dijeran la verdad. El hecho de que Dallas tuviera una red de colaboradores en Nevada y en Idaho les dio a los agentes el primer vistazo detrás de su fachada de montañés. Parecía que él era el solitario independiente que algunos creían que era. Era ingenioso, pero también dependía de otros.
El trabajo de campo de agentes como Frank Nansel reveló poco a poco la verdad sobre Cloud Dallas. No estaba ganando nada de dinero, así que tenía que tener una manera de comer y dormir y ese tipo de cosas. O un lugar donde esconderse. Fue capaz de evitarnos porque tenía algunos amigos. No solo en el estado de Nevada, sino al norte de California, en donde tenía familiares. Mientras los investigadores entendían cómo Dallas operaba, descubrieron cómo hacerlo salir de su escondite. Convertirían al hombre solitario en el hombre más reconocido del oeste, por lo que tendría que regresar a casa para esconderse. Diseñaron y distribuyeron un cartel de buscado y pusieron una recompensa de $20,000 por la cabeza de Dallas. El alguacil Nettleton lo llamó el cartel de guerra. Recibí solicitudes de muchas agencias policiales. Desde Alaska y por toda la costa oeste. Estaban en Field Stream. Casi todas las tiendas de armas al oeste de Mississippi tenían un cartel y en cualquier lugar que fuera Dallas se vería su cara. Cualquiera de sus refugios o amigos lo verían. Esto lo dejaría con un solo lugar para esconderse, de vuelta en Paradise Hill, en donde estaban la mayoría de sus partidarios. Los investigadores mantuvieron la presión, siguiendo cada pista, buscando cada día y esperando que apareciera Dallas. Creo que tenemos algo. Después de 15 meses, los agentes observaron que los residentes de Paradise Hill estaban incómodos. Actuaban nerviosos cuando un oficial estaba cerca. Los agentes llamaron a sus contactos y se enteraron de que Cloud Dallas había vuelto a la ciudad. Los agentes del FBI persuadieron al amigo de Dallas de entregar al informante y que les notificara cuando Dallas regresara. En abril de 1982, el informante habló. No quería problemas. Dijo que Cloud Dallas se mudó con un amigo. Estaba en la casa rodante de Craig Carver en las afueras de Paradise Hill. Había varias armas en el tráiler. Él está viviendo ahí. En 12 horas, el equipo de arresto se reunió y estaban listos para allanar el tráiler de Carver. Tenían que actuar rápido. No había margen para el error. El domingo 18 de abril de 1982, el FBI fue tras Cloud Dallas. Se dirigieron a su escondite tranquilo y remoto. Con el apoyo terrestre y aéreo de manera rápida, el equipo SWAT se posicionó para el ataque. Sabían que Dallas era un francotirador experto y que estaría bien armado. El agente especial George Cully estaba listo para atacar. Recuerdo el aviso que fue. Este es el FBI. Y Cloud Dallas, salga. Palabras que surtieron efecto. Y lo hizo. Salió. Pero no fue como lo esperaban. Dallas escapó a través de la ventana del tráiler y fue hasta una camioneta. Por un momento, los agentes no fueron capaces de detenerlo. El equipo de arresto se movilizó y la persecución comenzó. El FBI pasó más de un año rastreando al asesino de oficiales. No podían dejar que escapara. Las patrullas y el helicóptero no lo perdieron de vista a pesar del peligro. Dallas estaba disparando desde su camioneta mientras iba a toda velocidad. Los agentes y los oficiales abrieron fuego mientras lo perseguían. Parecía indetenible e incluso a prueba de balas. Pero su suerte se le acabó. Su camioneta se detuvo y los disparos también. Había recibido un disparo. Salió de la camioneta y comenzó a arrastrarse.
Los hombres en el suelo no podían verlo a través de los matorrales, pero desde el aire Nensel tenía vista panorámica. Por desgracia, con los agentes fuera de los vehículos no podía comunicarse por radio, por lo que no podía advertirles. Cuando vi a ese agente caminando hacia Dallas, un líder del equipo SWAT y muy bien entrenado, llamado Dave Gillon, de Las Vegas, creí que no vería a Dallas y pensé que quizás Dallas podría haberlo asesinado ahí mismo. En verdad me asustó mucho. Pero a medida que el agente se acercaba, para el asombro de todos, Dallas levantó sus brazos y se rindió. ¡Quieto! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! Fue llevado a un hospital cercano para recibir tratamiento. El FBI tenía al individuo. Frank Nensel podía estar tranquilo. Dallas nos contó que podía haber matado a la gente que se acercaba a él. Y le agradecí por no matarlo. Con Claude Dallas bajo arresto, los fiscales comenzaron a construir el caso en su contra. Esta mañana los investigadores revisaron las pertenencias de Dallas en busca de evidencias para ayudar a enjuiciarlo. Los artículos encontrados incluyeron trampas, tablas de estiramiento para pieles, ropa... Creo que existe la posibilidad de que tengamos el arma homicida, pero no lo sabemos. ¿Cuántas armas están buscando? Buscamos un arma en particular. ¿Pero están buscando el arma en específico que Claude usó para disparar? Esperamos que esté en este grupo. En el laboratorio forense del estado de Idaho, los examinadores probaron las armas confiscadas en la casa rodante de Dallas. Esperaban encontrar las armas usadas para ejecutar a los oficiales. Pero las pruebas no fueron concluyentes. Los fiscales tendrían que depender de otras evidencias forenses y del testimonio de Jim Stevens para lograr una condena. Cuando dieron de alta del hospital a Claude Dallas, fue llevado a la oficina del alguacil del condado de Humboldt y luego trasladado a Winnemucca, Nevada. Cuando tuvieron a Dallas bajo custodia y lo llevaron al aeropuerto de Winnemucca, fue una sensación de mucho alivio. Había terminado. Ahora pongámoslo a prueba. Las autoridades no corrieron riesgos. La seguridad fue reforzada en el Palacio de Justicia del Condado de Owyhee para la llegada de Dallas. Desde el primer día del juicio, la corte estaba abarrotada de espectadores que estaban a favor y en contra de Dallas. Sus defensores más elocuentes fueron las llamadas porristas de Dallas. Durante el juicio hubo un grupo, en su mayoría de mujeres, que se oponían abiertamente a cualquier aplicación de la ley. Pensaban que el señor Dallas era lindo y estaba siendo condenado. No me importó decirle a nadie que no teníamos ningún problema en acusarlo. La fiscalía esperaba una condena fácil por los cargos de homicidio en primer grado. Tenían un testigo de la escena del crimen, evidencia forense y un acusado que evadió la captura por un año. Pero no sería fácil. Ya fuera por su defensa sólida o el carisma de Dallas, después de 7 días de deliberación, el jurado llegó a un veredicto impactante. En lugar de la acusación máxima de asesinato en primer grado, encontraron a Claude Dallas culpable de 2 cargos menores de homicidio voluntario. Si Dallas engañó al jurado, al juez no. Le dio a Dallas la máxima sentencia que pudo, un total de 30 años. Durante el juicio, Dallas dio la ubicación del cuerpo de Bill Pogue. Esto proporcionó cierto alivio a las personas que lo habían buscado durante meses. Aún así, muchos sintieron que no se había hecho justicia. Nos sorprendió que Dallas se hubiese salido con la suya porque había asesinado a sangre fría a 2 oficiales excelentes de Idaho. Y no solo los asesinaron, sino que les dispararon en la cabeza como si fueran animales que atrapó en una trampa. Pensé que esa era la peor decisión. No hubo justicia. Me sentí mal por la aplicación de la ley. Pero en verdad me sentí mal por la familia de Pogue y Elms. Pensé que eso fue trágico. El cuerpo de Bill Pogue fue recuperado de una tumba poco profunda a unos 80 kilómetros al suroeste de Paradise Hill, Nevada, y Claude Dallas comenzó a cumplir su condena en la penitenciaría del estado de Idaho.
Pero el sufrimiento no estaba terminado. Después de 3 años en prisión, el domingo de Pascua de 1986, de nuevo se convirtió en fugitivo. Los agentes pensaron que una mujer de Reno, quien se hizo amiga de él, le llevó unas tenazas durante una visita. Las usó para cortar la cerca de la prisión. Al parecer también le proporcionó el auto para escapar. Ahora Dallas era un asesino y fugitivo, y el equipo de búsqueda respondió con toda su fuerza. Parece que El FBI lo colocó en su lista de los 10 fugitivos más buscados a pedido del agente especial George Cully. Sabíamos que podíamos tener dificultades para encontrarlo y por eso debíamos ponerlo en los 10 más buscados. Con esta publicidad no solo en todo el país, sino en todo el mundo, y con cada uno de nuestros carteles de los más buscados. El agente especial Nencel aceptó la lista de los 10 más buscados. Tienes el respaldo de todo el FBI, más de lo que harías en un caso regular. Es decir, tenemos todo el equipo, helicópteros, aviones, asesoramiento técnico, laboratorio, equipo SWAT, personas capaces de hacer todo tipo de cosas que te ayudarán a liderar un caso de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Los medios también le prestaron más atención al caso, generando más pistas. La búsqueda tuvo un comienzo fuerte. Las esperanzas eran altas cuando los agentes ubicaron el auto que el asesino usó para escapar. Los examinadores forenses lo revisaron para encontrar huellas. Quizás los llevaría hasta el fugitivo, pero no dejó ningún rastro. Unos meses después de la fuga de Dallas, los agentes tenían una buena pista sobre su paradero. Se estaba escondiendo en el pequeño pueblo minero de Eureka, Nevada. Bajo el velo de la oscuridad, los equipos SWAT de Las Vegas y Reno llegaron para el ataque. Arrojaron un artefacto llamado granada aturdidora a través de la puerta principal para aturdir a cualquiera que estuviera adentro y deja una cortina de humo para cubrir a los agentes al ingresar. ¿Al final llevarían a la justicia al fugitivo Cloud Dallas? Los miembros del SWAT revisaron la casa en busca de Cloud Dallas, pero había vuelto a escapar. Tal vez los agentes estuvieron mucho tiempo en el pueblo y la voz se corrió. De cualquier forma, Dallas ya no estaba ahí. Pasarían varios meses antes de que los agentes tuvieran su mejor reencuentro, casi un año después de su escape de prisión. Estuvieron siguiendo a otro de sus amigos, Danny Martínez, quien vivía en la comunidad ranchera de Riverside, California. Martínez tenía un amigo que se parecía mucho a Dallas y lo convenció para que le diera su identificación a Dallas. Su amigo no estaba cómodo con el arreglo. Llamó al FBI y aceptó ayudarlos. Mientras tanto, Dallas voló a México usando la identificación. Se cortó el cabello, se afeitó la barba y se operó la nariz. Tenía una nueva apariencia, pero no había cambiado su patrón. Como antes, regresó a donde estaba su amigo, como lo predijeron los agentes. Cuando Cloud Dallas regresó a Riverside, Martínez hizo que el informante llevara a Dallas a un motel. De inmediato, el amigo avisó al FBI. Al saber que Dallas estaba adentro, el equipo SWAT se reunió en un supermercado frente al motel. ¡Manos en la cabeza! ¡No estoy armado! Estaba rodeado y no estaba armado, por lo que no podía luchar esta vez. De nuevo, Cloud Dallas estaba bajo custodia. Hemos venido por usted, señor. Lo llevaron de vuelta a Idaho para enfrentar un juicio. El cargo fue escapar de una penitenciaría del estado. Parecía seguro que lo encontrarían culpable. Pero de nuevo trabajó su magia en la corte. Afirmó que los oficiales de la prisión habían elaborado un plan para matarlo porque lo veían como un asesino de policías.
Por sorpresa, el jurado creyó su historia, desconcertando a agentes como Frank Nensel. Dallas fue absuelto de escapar, lo que asombró por completo a todos los agentes del FBI que conocí que trabajaron en este caso, o a cualquier agente que haya escuchado sobre este caso. Fue increíble que Dallas pudiera escapar de la prisión, ir a juicio por eso y ser absuelto. Claude Dallas, quien admitió el asesinato de 2 oficiales, de alguna manera parecía encantador cuando se trataba de procesarlo. Para este momento se libró de su cargo de prófugo, se libró de dispararle a 2 oficiales y ahora se libraba del escape, ya que las autoridades son malas con este pobre niño. Esa siempre fue su defensa. Pero Dallas fue derrotado. Perdió la reducción en su sentencia por buen comportamiento y regresó a prisión a terminar sus 27 años restantes de condena. El alguacil Gary Amon vio a través de la falsa imagen de Dallas. Para mí, Claude Dallas quería ser un aspirante a vaquero solitario, pero no era tan rudo como creía que era. Harry Capol acepta. Creo que nunca se ganó el derecho a ser llamado montañés o un cazador. No era más que un ladrón y un asesino. Bendecidos sean los pacificadores. Después de las muertes de los guardas de caza y pesca, sus viudas iniciaron la construcción de un monumento a los oficiales caídos de Idaho. El monumento se erige como un testimonio de los verdaderos héroes del oeste. Esos hombres y mujeres juraron defender y proteger la ley. Oficiales caídos en servicio.